Buenas noches, queridos amigos y amigas del Centro Cultural. Bienvenidos sean todos. Esta noche es el último, Cineforum de este año 2021. Con esta película cerramos el espacio de Cineforum por este año. Así que vamos a disfrutarla porque es una película hermosa. Y Lenin la escogió pensando aunque no es navideña, en que de alguna manera complementa el espíritu de la Navidad. No quiso poner nada que fuera muy negativo y pues esta película es hermosa. Así que buenas noches, Lenin Paulino, bienvenido. Buenas noches, Cecil. Bueno, pues yo estoy aquí con una copita de vino Oh, para despedir y entrar ya en ambiente de Navidad. Comenzamos nuestras vacaciones de Navidad y como dice Cecil, de verdad me costó seleccionar la película porque no queríamos que fuera algo tan trillado ni dentro del cine comercial, aunque hay muchas cosas interesantes. Pero esta película que ya la habíamos visto desde hace un año, incluso la recomendamos en pandemia, no trata de Navidad, pero a mí todo el tiempo me recordó el plató, todos los escenarios, me recordaron los pesebres, los nacimientos, tiene como ese aire de Navidad. El pueblo es como si fueran los pastores, las villas, y desde luego hay un tema que es el tema de la bondad versus la maldad. En este caso, una película del incluso los críticos hablan del neorealismo italiano, que esta directora muy joven, con 3 películas, las 3 exitosas, hace una mirada a ese género tan importante dentro del cine italiano que fue y es el neorealismo. Y lo logra con esta película que vamos a comenzar a dialogar sobre ella, y un personaje realmente mágico, porque realmente yo pienso que además del realismo, cabría realismo mágico en esto de esta película. Atípico, entra dentro de el cine independiente y al mismo tiempo con una historia que se cuenta desde una estética muy particular. Así que vamos a conversar, imagino que todos los que están aquí vieron la película y podamos desarrollar este diálogo a lo largo de este tiempo que hemos reservado. Me gustaría decir, como la película tiene una narrativa tan inusual, que nosotros comencemos mirando los avances de las películas para que podamos recordar algunas escenas, los personajes y los ambientes. muy bien. Así que permíteme compartir. Ay, déjame ponerte como Ah, host. por favor, sí. Listo ya. Gracias. Un momentico, estoy llegando. Llamo porque han secuestrado a un chico, una persona importante, un marqués. ¡Tancredi! ¡Au! Él es el marqués Tancredi de Luna, el patrón de Inviolata. Los seres humanos son como los animales. Si los liberas, serán conscientes de su propia condición de esclavos.
Y dejo de compartir y regresamos acá. La directora, 3 películas que entran dentro de esa mirada mágica. Por los títulos vemos que tiene, las 3 películas han sido merecedoras de importantes premios, sobre todo en Cannes, ha recibido premios tanto de la crítica como del jurado por las historias, en el caso de Cuerpo Celeste y Las Maravillas. Y esta es su última película donde el protagonista es un debutante, algo muy característico del neorrealismo, que incluso se aventuró en muchas películas a trabajar con actores no profesionales, y algo que fue muy saludado fue la actuación, el autocontrol, los silencios, que también son muy propios de este tipo de género. Después de esta breve introducción, me gustaría que comencemos el diálogo y ver quiénes ponen un hilo para iniciar este diálogo. Adelante. Vamos a ver quién se anima. ¿Qué punto de la película? Alexandra, bienvenida. Bueno, de fresca yo, pretendiendo la primera, porque en realidad yo no soy una cineasta, una experta, estoy recibiendo clases de ustedes. Y, pues como No, ninguno lo somos. Aquí esto es un espacio de diálogo. no, hay en este grupo gente muy formada en cine. La película, creo que es la película más simbólica que yo haya visto, donde el simbolismo dual de todo lo que es bueno, pureza, bondad, inocencia, darse sin límites, sin exigir nada. Todo eso que Lázaro representa es una cosa casi mágica, y yo entiendo que siendo, no sabía ese dato que diste, Lenin, de que fue un actor novato. Sí, su primer trabajo fue este. Sí, en realidad él hizo una representación de la inocencia, de la pureza, una cosa realmente que llega, que le toca a uno y que se ve, que se nota. Se nota pues obviamente a su alrededor que él hace el papel, pero a él lo hace de una manera magistral, porque esa cara de él, esa expresión de él, de bondad, que no es una expresión de un idiota, es una expresión realmente de bondad. Eso me tocó mucho. Una bondad que se pasa, que continúa y que trasciende el tiempo. Trasciende el tiempo y se mantiene tan pura. Yo veo que la juventud de él, que se preserva y que no se pone viejo, lo que simbolizaría sería que esa pureza, que es esos, todas esas cualidades que él tiene, que no pasan, que trascienden, y que por eso él se mantiene así bonito, se mantiene joven, se mantiene con esa misma expresión, trasciende el tiempo. Igual que el paralelo de la maldad, porque el militar que va y saca, teóricamente va a sacar el grupo de la opresión, de el maltrato, del abuso, ¿dónde los lleva? Exactamente a lo mismo. O sea que también en el tiempo trascienden las injusticias, trasciende la maldad,
Yo creo que está muy bien logrado el simbolismo y entiendo que como una película, pues, tú le llamas neorrealista, yo no sé exactamente qué categoría, yo lo hubiese llamado surrealista porque el personaje en realidad no es real en toda su magnitud, pero su representación es realmente maravillosa. Me gustó mucho este cierre y que no eligieras, Lenin, pues un trillado navideño, sino algo que te deje un fondo. Y creo que ese simbolismo ha dejado un fondo bueno y pensar en esa dualidad de lo bueno contra lo malo que siempre existe, pero con esa representación tan linda en esos paisajes, en esas actuaciones. Me gustó mucho. Gracias. Gracias, Alexandra. Buenísima su reflexión y escuchándola, quiero destacar algo que pude conectar ahora cuando lo escuchaba, y es que por más vuelta que demos en la película, todos vamos a tener que estar refiriéndonos a Lázaro. Y la directora está tan consciente de esto que el título de la película es su nombre, Lázaro Feliz, y vemos que todos los momentos de la película llegan a Lázaro. Ahora, vemos que esta parte mágica, al principio de la película, yo pensé que el componente religioso iba a ser más presente cuando Antonia levanta el colchón, y qué interesante como toda esta técnicas, toda esta tecnología y esta manera de resolver las cosas, el colchón con hojas, con pajas. Cuando levantan el colchón que sale la imagen de Santa Ágata. Y todo el mundo está consciente de la bondad de Lázaro, pero en la única parte, si no me equivoco, en la película, que alguien se refiere a la bondad de Lázaro es el sacerdote, que le dice, buen muchacho, algo así, le da una palmadita. Entonces en la película a Lázaro lo pintan como un santico, pero un santico que no está beatificado, no está canonizado. Todo el mundo sabe que cuenta con él, pero nadie se lo expresa, excepto ese momento que él va pasando por el camino y el sacerdote le da la palmadita. Entonces Lázaro es como un santo que no tiene milagros, que no hace más milagros que el de sus servicios, y que todo el mundo lo tiene en la mente y lo mueve, y él con esa manera de servir está siempre ahí. Fuerte, para mí una escena muy fuerte cuando Tancredo se encuentra con ellos y va con el perro, que él se desprende la comida y se la da al perro. Realmente el realismo, parte del realismo es mostrar de manera cruda estas realidades, sobre todo en los sectores más desfavorecidos, los campesinos, los obreros. Y en esta película el tiempo parece que desaparece. Incluso hay momentos que nos confunde porque hay cierta posmodernidad, porque en medio de esto que es un poco medieval, o sea, es una atmósfera medieval, y de hecho la relación es medieval. Es una relación feudal, perdón, lo que se está dando entre estos campesinos, la marquesa. O sea, todos estos órdenes sociales que convergen en la película, el clero, los campesinos que están atados a la marquesa, pero la marquesa funciona como un señor feudal, y ellos están secuestrados por una estrategia que ellos mismos no manejan, pero que los tienen enredados y privados de libertad. Entonces, esa parte de todo ese tiempo hace que la película sea muy posmoderna, incluso cuando en medio de todo este ambiente rural, Tancredo tiene un radio, un audífono, y pone una música muy de ciudad.
muy contemporánea. Y esto para mí de verdad es sumamente fantástico, cómo conviven todos esos tiempos. Diamela tiene la mano levantada. Adelante. Sí. Bueno, para mí, yo desde el principio comencé a ver como una parte religiosa. Yo pensaba como, este es Jesús, o sea, que Lázaro era Jesús, y que lo que faltaba era como que pasaran casos y tiempo. Incluso al final, no tan al final, sino ya como en el medio, sí se ve como un milagro, como que él hace milagro con la música en la iglesia, cuando él hace y mira y hace que se calle, y luego cuando salen, luego la música lo sigue, incluso cuando supuestamente camina, ¿verdad? En el tiempo así, que no le da frío, que no come porque no le da hambre, que no envejece. Bueno, ahí estoy de acuerdo con todo lo que dijo Alexandra, porque es como decir Jesús, o sea, que es como si fuera ahora, se quedó joven de 33 años, o sea, que se quedó en el tiempo así. Y como uno ve los otros que sí envejecieron, fue muy chocante realmente para mí cuando él se encuentra, como, ¿qué hace este muchacho caminando a pie y yendo a la casa y no hay de nada? Ahí yo medio me perdí, y luego entonces veo que hay nieve y cómo va a ser y cómo él anda. O sea que me enredó bastante esa segunda parte, porque es que está demasiado dividida. Una primera parte y luego se enlaza en el tiempo con esa segunda parte, pero ¿cuántos años han pasado? Me imagino que, qué sé yo, 20 años, quizás yo le estaba calculando por la edad del hermano, del que quizá era hermano, que ya estaba viejo, y todo, y la nona y todo el mundo. O sea que eso como que esa parte como que no me gustó, porque como yo lograba, ahí me perdí bastante, cómo lograba yo encajar en el tiempo. Finalmente, cuando sí él hizo el milagro para mí, de todo, incluso del lobo, yo al final lo vi como si hubiera sido él que muere en el banco, teóricamente, pero la verdad, él como que se fue en el lobo caminando otra vez libre. A mí realmente me gustó mucho la parte del bien y del mal, y lo bien que él actuó, esos ojos tan preciosos, esos ojos. Era una cosa bella ese muchacho, lindo, lindo. Y como tan dulce, esa cara tan sana, que cómo lo logra transmitir es una cosa increíble. Lo mismo la marquesa, esa maldad, cuando ella dice, bueno, esto es una cadena de explotación, así es la cosa. Yo los exploto a ellos y ellos explotan a Lázaro. Y Lázaro, quién sabe si está explotando a otro, por ahí se para la cadena. O sea que era realmente mucho mensaje, paisajes muy lindos, increíble cómo en esa altura, en ese campito, en esa cosa olvidada del mundo, se lograban esas tomas del agua, del río cuando subía. Esa parte me encantó. Y la actuación fue muy buena, tanto el del administrador, del mismo hermano joven y hermano viejo. Pero cuánta maldad. A mí se me partía el alma con todas las cosas que le hacían a él. El café sí, y después llegaba con su cafecito y no había nadie para tomárselo. Qué sé yo, que la comidita de él, el otro, que hasta se dé la sangre de él porque no se quería pinchar, que todo para él era lo que el otro decía, lo que tú digas, nada para él. Entonces como que ese abuso de todo el mundo de él, a mí como que me hervía la sangre, porque cómo es posible que nadie hubiese ahí que lo pudiera defender algo, todo el mundo lo acababa. Pero esa parte ahí yo no creo que Jesús era así. O sea, que él sí se defendía y decía y atacaba. Pero sí pensé que tiene todo un mensaje religioso también hasta el final. O sea, está muy, muy ligado con la parte religiosa. Para mí, lo que ellos se inclinaban ahí como si fuera un santo cuando lo vieron, porque era como el Dorian Gray, pues, no envejecía, como que lo adoraban, pero al mismo tiempo, hasta ahí, en esa segunda parte, cuánto lo maltrataban, de que no, y le decían cosas feas, o sea, que para algo, como si no fuera nadie santo, porque le decían cosas feas, no, tú tienes que trabajar, lo engañaban, lo ponían a hacer cosas malas, y él como de tonto hacía todo eso. Yo pienso como que quizá era muy exagerado esa parte de que la bondad no llega a esos extremos, de que realmente tú parezcas un retardado mental,
porque cómo va a ser que te digan esto y tú eso, y tú no entiendes, y que el otro, el ladrón que se estaba llevando todo, que la mudanza, todo. Lo presentaban como demasiado tonto para mi gusto. O sea que realmente es una película que yo la vi 2 veces, déjame decirte, porque yo la había visto hace un año cuando tú lo recomendaste. Y como que me quedé así y ahora volví a la vida y yo, no, pero déjame ver, tiene que tener algo más. Y realmente le encontré mucho más, pero como que no logro encajar esa dualidad del pase de la primera parte a la segunda parte. Con él ahí y todo lo mismo, todo lo demás igual Yo malo. tuve que echar para adelante y para atrás muchas veces. Incluso después que la terminé, fui buscando escenas porque habían cosas que estaban muy confundidas. Pero yo pienso que ese realismo mágico que se menciona en la crítica. Perdón, Cecil, me voy a parar un minuto, te voy a dejar Ok. continuando con tu exposición y me Muy integro bien. en un segundo, por favor. Muy bien. Ese realismo mágico que se menciona en la crítica y que yo lo puse cuando hice la invitación, yo lo vi en muchos sitios, o sea, me recordó mucho cosas de Gabriel García Márquez. Por ejemplo, él no envejece. Muy bien. Eso es como, yo pienso, como que ese realismo mágico ahí hace un coqueteo con la santidad. Acuérdense que una de los puntos que se consideran a veces para beatificar a una persona es que el cuerpo, el cadáver no se corrompe. Entonces, él no envejece. Pero vamos más allá. Él se cae de un barranco que cualquier persona tenía que haberse muerto ahí o por lo menos quedar muy mal. Después que él despierta, y que por cierto, el lobo El lo lobo, huele y no le hace nada, nada, ya ahí se sabe que él es él otra sale cosa. caminando de ahí. Sí. Entonces, fíjate que él se quedaba con la mirada fija, se quedaba como que no respondía. Y yo pienso que probablemente él tenía lo que antes se llamaba el petit mal, que era como un tipo de epilepsia que en vez de ser con convulsiones, una epilepsia que pone a la gente que lo desconecta. Como un Yo, trance. sí, yo pienso que él tenía Ujú. un tipo de epilepsia que lo desconectaba. Y fíjese que ahí me dio muchísima pena cuando lo recogen, lo llevan y nadie quiere darle un lado en su cama Un a lado en Lázaro, su cama, terrible. hasta que lo llevan y lo acuestan con la nona. Pero nadie, o sea, ese Lázaro al que todo el mundo le echaba mano para que lo ayudara y le hiciera esto y no estaba haciendo una cosa cuando ya le estaban pidiendo otra. Y Lázaro, 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 nadie tenía compasión de Lázaro. Y eso es muy claro cuando lo dice la marquesa. La marquesa lo dice en un momento. O sea, los seres humanos son como animales. Lo vimos en el trailer. Si se dan cuenta que carecen de libertad, no me acuerdo la frase exacta que dice, pero la cuestión es que ella dice, tú ves eso, yo los exploto, pero ellos explotan a ese. O sea, Lázaro Esa fue la estaba en el frase. eslabón más bajo Ajá. de la explotación. Y a ella le parece increíble que Lázaro no encuentra a quién explotar. O sea, cuando el hijo le dice, quizás él no abusa de Quizá él nadie, no ella le dice, no explota. creo. O sea, porque eso es como que la parte de la naturaleza humana es que a mí me abusan, pero yo te abuso, pero yo te abuso, y vamos encontrando siempre a alguien más, aunque sea un perro. Pero Lázaro ni eso. Y como Y ustedes el ven, Lázaro hermano, sobrevivía Cecil, como una seta, ¿no? Lázaro sí, sobrevivía de comer fruticas y conocía de la hierba que cosita. se podían comer, resolvía así. Y el hermano a mí me confundió al principio. Yo pensaba que era que el hermano se lo estaban llevando al campo porque estaba en droga, todo ese tipo de cosas. Probablemente estaba en algo malo, digo yo Pero también. realmente él, cuando se queda mirando Lázaro, digo yo, ay Dios mío, a lo mejor este va a ser que se va a enamorar porque este muchacho tan buen mozo y eso, quién sabe qué desviación y qué iba a hacer de este muchacho, esa amistad. Y después no, era simplemente como para un juguete. O sea, se Búscame, aprovechó toma, de él acuérdate. también, ¿no? Se aprovechó Súper, de él, ¿qué lo hacía más? que le trajera café, que le buscara comida, que le Todo, todo, reclamaba si todo. no iba, o sea, eh, y luego cuando él tuvo la Al fiebre y se cayó y final. eso, y no llegó, él les reclama todavía cuando lo ve muchos años después, que me quedé Que no esperando, llegó. sí, me quedé esperándote, pero yo pienso sí que el realismo mágico está muy presente, tanto en eso de que no envejece,
como en eso de que se lleva la música del piano, como en eso de que el lobo no lo ataca, Lo atacan. como en eso de que se cae por un barranco y no tiene graves daños. Ni siquiera se ve agolpeado. No, se Dañazo. queda igualito. Sí. Sí. Bueno, yo pienso que Lázaro es una construcción de todas esas ideas religiosas de estas regiones italianas. Recuerden, bueno, en la misma parte, luego de la estampilla, la joven hace una geografía de Santa Ágata e insiste en el martirio y cómo la torturaron y todo. Porque era media morbosa ella con respecto a eso. Y entonces, pero también estas regiones donde el lobo, la mirada a San Francisco, de la región de Asís, y todos los mártires que aparecen en los santorales, realmente se utilizan para volcarlo en el personaje de Lázaro y tenerlo ahí como una ideología latente que se personifica en la película, pero también es como una concentración del bien respecto a la maldad que está tan latente en todas partes, pues, esa escena de los niños. O sea, primero la crueldad de ver a unos niños con hambre delante de un plato y no poder la madre ofrecerle comida y cómo reaccionan los niños y escupen la comida y que lo expresen a través de los niños. Es una manera de hablar como de el cimiento de la maldad y Lázaro como un concentrado de bondad, de la bondad que indiscutiblemente también está presente en el resto de la comunidad. Fíjate que estas personas que fueron abusadas, ¿verdad?, por la marquesa, luego que ya están en la ciudad, llevan una vida de maldad también. Fíjate que ellas primero están vendiendo objetos robados y lo otro es que a la persona que la defendió cuando la empujaron, la abusaron, a esa la engañó y le vendió el cenicero y después de alguna manera le dio otra cosa y se llevó el cenicero de nuevo. O sea, esa misma que se arrodilló ante Lázaro cuando lo vio que no había envejecido. Sí. Sí. Y entonces, fíjense cómo se van encadenando. La esposa de Tancredi, la esposa ya ahora en la parte del futuro, no, era la muchachita hija del capataz. Ese hombre había ido sembrando eso desde temprano, o sea, llevó la niña para que le hiciera compañía a Tancredi, pero en realidad era con su segunda de que la muchachita se levantara al marquesito. Y escalara. Escalara, total, que después estaban en la ruina total. Sí, porque la película de manera muy sutil habla de esa transición que se da de las crisis de esos nobles que tenían un título de nobleza y un pequeño territorio al que explotaban como ella lo explotaba y ya no tenía manera de insertarse al cambio social y cultural que se dan en las ciudades y las crisis que se dieron en esos espacios rurales. La otra cosa que observé es que cuando él despierta de la caída, ya han pasado muchos años y ahí es que él llega al palacete ese y el palacete está como en la Bella Durmiente, lleno de lianas y la naturaleza lo ha invadido. Y sí, ahí es que están los ladrones llevándose y que él los ayuda en toda su inocencia a llevarse todo lo que podían, los cubiertos y todo eso. Pero ese despertar de esa caída es cuando ya han pasado no sé cuántos años. Sí, recuerda cuando Antonia le muestra los cubiertos la primera vez, que él dice, bueno, ¿y qué? ¿Por qué tú te maravillas? ¿Cubiertos? Y ella dice, no, son cubiertos muy caros.
O sea, y aquí es el tema esa parte sumamente contundente respecto a lo esencial. A mí me recordó el Principito, esa parte del Principito. O sea, ¿qué es lo esencial? ¿Para qué necesitamos un cubierto? Lo necesitamos para comer. Entonces, ¿qué es lo que lo hace conspicuo, diferente? Es la vanidad, es el lujo, pero al final, cuando Lázaro dice un cubierto, está diciendo, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre este? Si lo importante es comer, la comida. Entonces, vemos que la película, tanto desde la estética, el color, o sea, una película con una coloración muy particular, esos sepia, esos colores, no sombras, tan particulares, la directora lo logra en algo que es un gran experimento. Ella hace en estos tiempos una película usando no una cámara digital, ni siquiera una cámara de 35 milímetros, sino una cámara de 16 milímetros. Un poco el recurso tecnológico que se usó en los años 40 y que se estuvo usando en los años 50. Y se arriesga y consigue estas maravillas, sobre todo a nivel de fotografía, pero apostando a la atmósfera, que tanto el vestuario, las locaciones, los espacios donde se desarrollan las historias, está apuntando a generar esta atmósfera que, que compite con los personajes. O sea, se ve todo súper integrado cuando no se ve la diferencia entre el paisaje y los personajes. Esa escena cuando están buscando a Lázaro, que están todos estos campesinos. De verdad parecía un cuadro realista. ¿A Lázaro o a Tancredi? A Tancredo, perdón. Se forma como si fuese una pintura, más que todo. Yo veía pinturas realistas al estilo Courbet y esos grandes del realismo francés. Bueno, hemos hablado mucho nosotros. Vamos a ver quién más quiere aportar algo, algún otro episodio de Lázaro Feliz. A ver, este silencio. Creo que doña Franceta. Doña Francés. Sí. Sí. Bienvenida, doña Francés. A mí me pareció que Lázaro era un buen muchacho y no había tenido ninguna razón por la cual aprender sobre la maldad y la burla, porque él vivía solo. Él tenía que hacer todos los oficios que le llamaban, era fuerte, era bien mandado, era bueno hasta las médulas. Entonces, por eso él era así y no iba a cambiar. Entonces, por otra parte, el nombre del lugar, la Inviolata, la Inviolada, cuando tú te das cuenta de que tan mala puede ser ella, las personas que acompañaron, inclusive el sacerdote, el administrador, y siempre ellos debían, nunca podía dejarles ni para comer. Ellos tenían que averiguarse con lo poquito que escarbaban dentro del lugar. Era un abuso tan feo, que hasta tener el coraje de ir y quedarse ahí entre ellos y tratar de cocinar y comer diferente, me parecía como absurdo. Pero bueno, ella era así y eso era lo que ella consideraba debía mantener porque tal vez lo vivió con su familia y lo vivió con los ancestros. Pero Lázaro era un hombre bueno. Pero el hijo se da cuenta, ¿eh? El hijo se da cuenta, Sí. se lo dice, no Claro. te da miedo que ellos descubran. Y él quería hacer toda la pantomima de un secuestro para que le dieran el dinero
diciendo que se lo iba a dar. Vayamos a ver si se lo llegan a dar, si lo reparte. Eso también está por verse. Pero se Pero a ve mí que me- ya él había hecho eso antes, porque la mamá ni se inmutó. Dijo, acuérdate Sí. cuando fingió tener lepra, acuérdate cuando tal cosa. O sea, el muchacho ya tenía su historial de quererla Sí. manipular. Sí, es cierto, es cierto. Pero hay cosas que pasan así y que se han dado en diferentes lugares, que son sumamente alejados de lo que es la civilización. Y hay grupos, lamentablemente, que quieren mantener la vida de sus ancestros a todo precio, porque Canadá ha tratado por todos los medios de traer a esa gente del norte y hacer algo por ellos. Y lo veíamos en Canadá cuando vivíamos allá. No, ellos no quieren. Ellos quieren seguir viviendo ahí donde viven. Quieren seguir alimentando a los animales estos que alan las carretas o ¿cómo se llaman? Los trineos. Los trineos. De la misma manera que y ellos están conscientes que de cada tantos salmones le toca un salmón al animal, porque se lo come uno al día. Entonces, tú ves lugares donde se ha tratado de llevar un poquito más de avance, pensando que se le está haciendo un bien en cuanto a cuidado de salud, de educación, y se niegan. Ellos están como están bien y no quieren cambiar. Es todo. Bien, gracias, doña Francés. Bueno, eso que usted plantea a mí me generó en la película mucha expectativa en la medida en que iba apreciándola, porque yo decía, ¿hacia dónde va esta comunidad? ¿Cuál va a ser el futuro? ¿Se van a sublevar? ¿La marquesa se va a ir y ellos se van a empoderar? O sea, uno va como tejiendo historia dentro de la historia. Ahora, esto que usted propone tiene que ver un poco con la mirada desde fuera y las realidades del que está en la realidad, que tiene que ver con una adaptación cultural. Y desde fuera nosotros miramos la necesidad de impactar la vida y desde luego elevando la calidad de vida, el nivel de vida, pero es difícil desarraigar a, a una comunidad que viene, como usted dice, con unos rituales, con una tradición, y realmente implica hacerlo gradualmente. Y muchas veces esas intenciones no están muy claras, sobre todo cuando son iniciativas políticas. Bueno, en este foro nosotros hemos puesto otras películas similares de las condiciones y sobre todo pueblos que están aislados, los que están en montaña, los que tienen frontera por tema de clima, por tema de desplazamiento. Vimos otra película italiana, recuerda Cecil, donde no solo las condiciones de vida, sino las tradiciones culturales se convierten en conflicto en las relaciones de los mismos comunitarios. Y desde luego en esta película se resuelve de una manera así mágica como es, porque de repente ellos que estaban ya adaptados a esto comienzan a migrar. Y es interesante que a nivel demográfico lo que plantea es lo que pasa en ciudades contemporáneas, lo que pasó con nuestro país, con el tema de después de la muerte de Trujillo y la descampinización, o sea, la gente del campo, a dónde vino a construir cinturones de pobreza, a generar todos esos entornos que tenemos a la orilla del río, La Ciénega, Gualey, Guachupita, Cristo Rey. Es el resultado de esas migraciones campo-ciudad, que la película lo plantea y que es un modelo que es prácticamente universal. ¿Qué pasa al campesino? Fíjate que cuando él se reencuentra con el capatazo, el administrador ya en la ciudad, ¿qué es lo que el hombre está haciendo? El mismo abuso que hacía con los campesinos lo está haciendo con los inmigrantes.
con un grupo de inmigrantes, tú ves ahí personas con los cabellos teñidos de verde, con la trencita, o sea, tú te das cuenta que no son campesinos, pero son gente que está desesperada y que acepta las condiciones que sean para poder levantar un poquito de dinero. Mira, Así María es. Isabel tiene la mano levantada. Sí. Bueno, a mí me encantó la actuación de Lázaro y de la mayoría de los personajes. La película también me pareció muy bien lograda. Bueno, yo no sé mucho de cine, pero como dice Alexandra, estoy aprendiendo muchísimo de ustedes, de eso, de todos los que participan, sobre todo Lenín y Cecil y doña América y Diamela, que siempre dan muy buenos aportes. Y te agradezco, Lenín, el haber escogido esta película muy acorde a la época, porque el gran mensaje de dar sin esperar recibir se plasmó muy bien en la película. Ahora, también, estuve con la curiosidad de la falta de identidad de los personajes, o sea, incluso ¿y tus padres quiénes son? Algo así. Y el único familiar que se presentó ahí fue la abuela y un hermano, creo, ¿no? No, Pero bueno, el hermano es el hermano que no se sabe si es hermano, ¿no? Es Que es hermano. el Sí, sí, marqués. sí, Tancredi, no, que Pero que dijo que Tancredi medio está hermano, ¿no? elucubrando una idea de que su papá era mujeriego y que a lo mejor ellos son hermanos. Y él, el Sí, sí, pobre, es sí. tan, ¿cómo se dice? Crédulo, que a él le parece que ellos, pues sí, que pueden ser hermanos, medio hermanos. Claro, sí, sí, no, pero digo yo de procedencia biológica y eso nada más La se abuela. mencionó la abuela, pero Ujú. todos como que vivían como sin rumbo, como sin ningún, nada más lo que les unía era el trabajo, ¿no? Y el hacinamiento, Prácticamente, porque fíjate que en Sí, una le preguntan cuántos viven ahí, dicen 36. Eran 36. 2 viviendas para todas esas personas, 18 en una y 36 en otra. Totalmente Sí, hacinado, y tú lo ves cuando van buscando en una misma habitación, están todas las camas o colchones para sí. buscarle a ver dónde pueden acostar a Lázaro y no encuentran. encuentran. Sí, y ahora, como dijiste, Lenin, al principio, que eso fue como un sistema feudal en el que se desarrolló, pero no sé, dieron un brinco muy grande de época, porque entonces, ¿dónde había celulares? Entonces ahí yo vi como un poquito de contradicción en el encaje de las escenas. Yo me atrevo a comentarte ahí. Lo que pasa es que ser una comunidad muy pobre, que había vivido así toda la vida, sin ninguna comodidad, ninguna modernidad, sin saber que ellos no le pertenecían a la marquesa. Entonces, no es que no habían celulares, es que a ellos, a esa comunidad, No no le había había llegado. llegado esa modernidad. Pero no es porque la época fuera atrasada, ¿ves? Sino ellos vivían en una época, en otra época, porque no sabían leer, no habían salido nunca de ahí, no tenían los medios para salir de ahí y ellos no conocían otra cosa. Ah, ok, no Que fue que pensar se que ellos le desarrolló en pertenecían. esa época que dijo Lenin, ¿no? Y por eso es Sí. que dicen el gran engaño, porque ella le construyó un engaño de que ellos le pertenecían y de que ellos tenían que obedecerle y hacer lo que ella dijera. Ah, Para mí ok. una gran sorpresa que en Sí, Italia se cultivara tabaco, yo no sabía eso. Sí. sí, Los ver- celulares se justifican, buenas noches. Los celulares se justifican porque la película fue filmada en 1977 y ya para esa época esos celulares que ellos usaban ya estaban, vigentes en realidad. Esa parte, porque sí, a mí me pareció un poco extraño también, pero cuando vi que estaba situada en el 1977, pues entonces ya para ese tiempo, entonces sí se existían esos celulares y
el medio hermano, pues él estaba modernizado porque él vivía la vida del Pachá, aunque estaba, quería otra cosa y quería todo, se sentía vacío en una palabra, ¿verdad? Me gustó mucho la música, el fondo musical fue espectacular. Marisabel, te interrumpí, continúa, pero quería aportar esa parte de los celulares en el tiempo, ¿verdad? Sí, no te preocupes, doña Tamara. No, es que no entendí algo que dijo Lenin al principio, que era un sistema feudal, pero no, en realidad no quiso decir que se realizó en esa época. No. Sí, gracias, Cecil, por la... Como si fuera Bueno, un sistema. Sí. Bueno, hay a nivel de estética, está el estilo y bueno, más que un estilo es una corriente de pensamiento de la posmodernidad. La posmodernidad que va más allá de la modernidad y que tiene que lidiar con la convergencia de muchas ideas y muchas soluciones, muchos estilos de vida. Entonces, algo que es propio de la posmodernidad y que la película lo explota, es cómo conviven cosas muy contemporáneas con sistemas y estilos de vida muy antiguos o soluciones de vida muy antiguas. Esto mismo, por ejemplo, la música que oye Tancredo cuando se va, es una música contemporánea, europea contemporánea. Ahora, le está escuchando en un sistema muy tradicional, en un sistema que yo decía, no es que es la época feudal, es que es un modelo económico feudal porque ellos trabajan para un señor, en este caso una señora, la marquesa, a la que tienen que retribuirle y su trabajo se lo administran. Ellos no tienen decisión de qué producir, ni a quién venderle, ni a cómo, a cuánto vender lo que venden. Entonces, ese sistema tiene ese modelo feudal, pero sabemos que fuera de la ciudad, a donde todo el mundo quiere ir, es al capitalismo. Y eso, además de todo lo que vemos, es lo que da esa mirada posmoderna de la película, que es muy adrede, muy interesante, porque permite esos contrastes y ya después entender lo que pasa en la segunda parte, porque pienso la película está dividida en dos partes. La primera parte, hasta el accidente de Lázaro, y ya el cambio radical que se da cuando ellos se van. Hay un detalle que no hemos mencionado y es la mirada de los terceros que descubren la estafa de la marquesa y prácticamente un rescate de esta comunidad que se pensaba más esperanzador, pero ellos vienen y llegan a formar parte entonces de este entorno de marginalidad en la periferia de las grandes ciudades. Una pregunta, a mí me quedó la duda, porque Antonia, que era como la más buenota con él desde siempre, cuando se lo encontró, ese señor que parecía como el marido de Antonio, ese no estaba en la Inviolata ya, ¿verdad que no? Que se la consiguieron después, porque ese se sorprendía cada vez como que ya, y tú vas a cargar con este, y vas a cargar con el otro. Como que da la impresión que ese fue alguien nuevo, que no era de los que vivían allá. Sí, yo pienso que sí, que ese es alguien que ella conoció en la ciudad, con quien está junta, Sí. y yo sospecho que fue ella quien le dijo que ese palacete estaba abandonado y que tenía todas esas cosas. porque ella era que conocía esas cosas. Entonces, nos damos cuenta que cuando está ocurriendo ese robo, es ya después de que han pasado muchos años. Sí. Y coincide ya con que Lázaro se va a pie, como le dijeron que se fuera a pie. Él se fue a pie a la ciudad y llegó. Yo, lo que me queda un poco, que no he logrado poner junto muy bien, es la analogía con el lobo. La analogía Porque con hay el algo lobo, con el lobo, cuento. ¿no?
Déjame ver si lo que yo entendí. Mira, el cuento se lo va haciendo Antonia a su hijo, Pipo, chiquito, cuando ya se van yendo para la ciudad. Ella le va haciendo el cuento del lobo y todo eso. Y desde el principio había supuestamente un lobo que andaba por ahí, que qué sé yo, y ellos lo llamaban al lobo, que se quedó como solo. Bueno, desde ahí ya el lobo juega un papel principal. Y entonces ella le cuenta que él se cayó y todo, pero uno no sigue, no se sabe el cuento de ahí por delante. Pero que el lobo fue, uno ve que el lobo fue y no le hizo nada a él. Por eso yo pienso que el honor de un hombre bueno. Por eso el que al final yo pienso que cuando él incluso roba y está esa simbología del lobo ahí, y el lobo tranquilamente se va caminando por ese largo sendero, yo pienso esto es él, Lázaro. Es como si hubiera sido una reencarnación, yo lo vi así en el lobo, desde el principio. Hasta la manera de aullar, como ellos lo llamaban y todo, y se comunicaban, no era una cosa de miedo. Ese lobo no daba miedo. Le daba miedo a los otros del pueblo, de la Inviolata, pero ellos no, ellos estaban como bien con el lobo. A mí sí me pareció que el grupo de la Inviolata, ese grupo entero era malo. Ese grupo entero era malo porque es que se veía todo lo que le hacían a él y nunca lo ayudaban ni nada. Y siguieron así. ¿Cómo se puede dar esa maldad? Por aprendizaje, digo yo. Bueno, ellos Porque algo devolvían ellos le decían a ella, un hombre feo, sabían que ella los estaba explotando, como que nunca le va a quedar dinero. Esas cosas yo lo sabía, yo no sé si por intuición, pero entonces también ellos eran malos, ese grupo, y siguieron malos en la ciudad. Ahora, cuando lo trataban así. También me parece que para hacer 1977, oye, esa gente está muy atrasado. Porque aquí... Y yo pensaba que era más reciente. No, la película es del 18. Sí, pero que yo pensaba que se situaba mucho más reciente, no en el 78, aunque pensé ellos hablaron de 1977, entonces... Pero ¿quién dice que es del 77, Tamara? ¿Cómo tú llegaste ahí? En un momento dado que ellos hablaron, entonces se habló de 1977 y para esa época, óyeme, yo creo que era mucho atraso. Fíjate que todavía usaban cassette. En esa Italia. Sí. Todavía usaban cassette y los celulares que se abrían y celulares grandes. Pero sobre todo la parte de cómo del feudalismo y todo ese tipo de cosas de la explotación, de que no se le pagaba, entonces el hombre, como él hacía sus mañas, ¿verdad? Su triquiñuela para decirle, bueno, pues no le queda nada. Como que situada en el 77 es lo que lo vi muy, y el entorno muy atrasado. Poco creí de verdad que esas personas no hubieran despertado, ¿no? Pero también hay que pensar que son comunidades rurales muy apartadas y gente iletrada que nunca ha salido de ahí, que no tenían los medios, no tenían vehículos, no tenían ni siquiera animales para salir de ahí. Entonces, probablemente esa gente no sabían que eso ya no era así. No sé, que la parcería se había anulado. Hace tiempo, ellos no sabían, ellos seguían con su cosa de que tú trabajabas para alguien y tú le pertenecías a ese alguien. Bueno, no sé si ustedes consideran que hemos desmenuzado bien la película. Lenín, ¿tú ibas a añadir algo más? Sí, bueno, que el tema del tiempo, algo fundamental en la película es esa mirada atemporal. Están esas polaridades, por ejemplo, campo, ciudad. Está el pasado, un pasado que no sabemos cuándo comienza ni en qué momento corta, pero que tiene esa relación de tiempo y espacio. Y sí, es atemporal y la data de fecha no son tan relevantes, de hecho no aparecen. Lo que sí está es los estilos de vida
que marcan cada uno de esos entornos, lo que es el campo, lo que es la ciudad, lo que es el urbano, lo que es los tipos de sobrevivencia. Por ejemplo, ya en la ciudad vemos bancos, vemos la gente que sobrevive en la calle, que hace todo tipo de negocios, pero es una película sumamente atemporal, sobre todo por lo que pasa con Lázaro. No sabemos qué tiempo duró Lázaro en ese limbo, y ya cuando la comunidad migra y que se reencuentran. Pero sí es una película muy simbólica, donde se están representando el bien, el mal, los sentimientos que son tan importantes, porque más que lo que cuenta la historia, en el neorrealismo el tema de los sentimientos de los personajes es fundamental, y aquí lo vemos muy detallado. En sentido general, es una película que no es literal. Nos atrevemos a decir que es una película muy metafórica, que nos envuelve en una atmósfera, y en esa atmósfera nos movemos, y sobre todo comenzamos y terminando siendo empáticos con el personaje de Lázaro, que es ese santo iluminado, misterioso, que la directora construye y que de verdad nos dejó muy, muy prendado. Que construye y aprovecha para hacer una crítica social bien profunda. Así es. Bueno, por mi parte, yo le doy las gracias a todos, porque en realidad no entendía, como que no lograba entender, encajar todo aquello, el por qué este muchacho y este muchacho con esta mirada fija, como dijo Diamela, esos ojos tan hermosos, y luego como cuando las monjas salen de esta iglesia y que le dicen, no, esto es privado, tienen que salir, y como aquel órgano se para y esa música entonces sale. Eso fue, mira, yo me erizo, eso fue maravilloso. Único momento donde lloró, que le salieron una lagrimita, yo pensé en un santo que le pintan algunas lágrimas. Sí. Y el tema y el fondo musical fue para mí hermosísimo, precioso. Pero fíjate que ella, la directora, ahí muestra cómo está la desigualdad social en el campo, en la ciudad y hasta dentro de las iglesias. Exacto. Y hasta dentro de las iglesias. Sí, esto es así. Sí, y es así, la verdad que es así. Es así. Bueno, señores, yo quisiera mostrarles las actividades que tenemos para el resto de la semana, con las que vamos a cerrar este año 2021. Permítanme compartirles la pantalla. Bueno, primero, creo que no estoy poniendo grande. Déjenme ver. Ok. Ahora sí. Primero, recordarles que todavía está la exposición de belenes. Es posible que ya empiece a descompletarse, porque vamos a empezar a entregar los belenes que se han vendido, pero eran muchos, así que todavía van a quedar muchos que pueden visitar, ver y adquirir si así lo desean. Esto es hasta el viernes, ¿verdad, Lenín? Sí, realmente la exposición a nivel de narrativa está completa, o sea, pueden disfrutarla, y todavía quedan belenes que se pueden adquirir. Okay. Entonces, hasta el viernes tienen la posibilidad de verla en la Galería de Arte del Centro Cultural Babeque, que está en el recinto del colegio en la Roberto Pastoriza 327. Entonces, mañana tenemos un viajecito virtual con Kilvio Cabral H, Cari Diamela, Genao. Ellos nos van a llevar por Alsacia, en Francia, Selva Negra, en Alemania, y el Tirol por Austria, que son rutas de ensueño de Europa. Yo no les puedo decir cómo a mí me dio deseo, mientras yo estaba haciendo esos afiches y buscando fotos, de ir a este lugar, de visitar esos sitios. O sea, es una cosa que es como que es más fuerte de lo que yo pudiera desear. O sea, definitivamente yo quiero ir ahí. Y eso de mañana, pues pretendo disfrutarlo como si estuviera viajando con Kilvio y Diamela. Mañana a las 8 de la noche. Y por último, cerramos con algo de Navidad.
Jacqueline Lozada, con su arte para relajarte, nos va a enseñar a hacer un belencito con canela y especias. Fíjense bien, van a tener que estar preparados si quieren participar con sus materiales. Y los materiales son muy sencillos. Son materiales de supermercado. Son esos paquetitos de canela. No tienen que ir al mercado a buscar los palos largos de canela, sino es con los palitos pequeños que vienen en fundita en el súper. Anís estrellado, nuez moscada para hacer las caritas, malagueta para hacer otras caritas, clavos, no sé para qué, porque no los veo ahí, pero ella puso clavos clavos dulces, perdón, entre los materiales. Pega. Para clavar la madera. Pega, y luego algo con que amarrar, que puede ser rafia, puede ser lana, puede ser cordón, algo para amarrar. Y si ustedes desean, tienen algunos retacitos de alguna telita, pues pueden utilizarlo para hacerle el velo a la Virgen y ese tipo de cosas. Eso es totalmente opcional. Entonces, es un lindo detalle si ustedes quieren, por ejemplo, poner en cada puesto en su cena de Navidad o adornar los regalos especiales con un belencito o hacer regalitos como souvenir en la cena, no sé, yo le veo muchas posibilidades de uso o colgarlos en su arbolito. Así que este belencito lo vamos a aprender a hacer el jueves con Jacqueline Lozada a las 7:30. Y con esta actividad cerramos el año 2021 del Centro Cultural Babeque y nos reencontramos en enero para ver una película que Lenín eligió, que es una película hermosa, es un drama romántico, una película china, taiwanesa, se llama Nosotros y Ellos. Tengo entendido, no la he visto todavía, que es una película hermosa y que no es el trillado drama romántico que puede aparecer en otras ocasiones, sino que es un drama romántico diferente. Así que eso ya sería para cuando regresemos el martes 11 de enero. Y por hoy no me queda más que darles las gracias por estar con nosotros, por todos sus aportes al análisis de esta película, a Lenin por elegirla y desearles que tengan muy feliz noche y que este año culmine bien bonito para todos ustedes y que el venidero venga cargado de bendiciones. Así que muy buenas noches. Igual y gracias a todos. Muy buenas Nos noches. vamos. Yo tengo una con mi termo. Salud. Salud. Gracias. Muy buen 22 que viene por ahí. Que la salud para todos sea lo principal, lleno de paz. Gracias. Bye, bye. Amén. Y que el Padre permita que este bendito virus ya se erradique de la faz del mundo.